¿Por qué estás pensando en cómo llego al largo si ni siquiera has llegado al corto bien? Si quieres que un productor mexicano trabaje contigo, uno argentino, ojalá tú quieras trabajar con él. Si te digo ya, ponte a pintar y pintas un cuadro horrible, ¿por qué tenemos que exhibirlo? El corto no es solo un paso para llegar a, es un fin en sí mismo. Soy Jaime Manrique, dirijo y fundé Bogo Shorts, como se conoce actualmente el festival, y además Laboratorios Black Velvet, que es como el entorno que está detrás de todo el proyecto. Okay. Acá, como Jaime es popular en Bogotá, se podrán imaginar la cantidad. Bogotano, sí, bogotano. Bogotano, sí, absolutamente. Me encanta. ¿Tenías el cachaco? ¿Alcanzaste a tener cachaco? No, tampoco, pero amo Bogotá con todo mi corazón. Me encanta. Sí, igual. Yo soy de Chía, pero soy me gusta. amante y me muero por Bogotá. Y crear producto que sea bogotano y decir esto es bogotano. Oh, qué Y antes putería. Bogo Shorts. Sí, no, por supuesto, por eso No, además en serio, está el nombre ya, Bogo desde Shorts. ya. Eso es muy grande, muy grande. Que usted está comentando que claramente este es un hombre tan famoso en Bogotá que ya la historia sobre Bogo Shorts, de cómo empezó, está en el tiempo, en El Espectador. Vamos a hablar acá más sobre el tema de cómo crear un festival, y también claramente él es juez y ha estado en diferentes países, y que ha estado en Japón, Tailandia, México, Colombia claramente, y se podrán imaginar, y es eso, como qué factores ustedes como creadores, directores deben tener en cuenta para la creación de cortometrajes. Entonces empecemos primero por Bogo Shorts, por el festival. Entonces cuéntanos como qué retos tuviste a la creación de un festival y ahora el festival más grande de Bogotá. ¿Qué puedes decirle a la gente que quiera? Creo que el ejercicio de Bogo Shorts en 22 años es un proyecto que ha ido evolucionando en el camino. Sí. Casi que comienza primero como una muestra y con el tiempo vamos sumando una competencia nacional, una competencia internacional, y ese proceso, digamos, que nos va poniendo retos diferentes. No, en esto hace poco recordaba que el primer invitado que tuvimos fue un director francés hace tal vez unos 15 años, y este año es el director que está abriendo la película del Festival de Cine Francés, es decir, que ha crecido en ese proceso. Pero ese año tuvimos un invitado, este año vamos a estar cercano a los 80 invitados. Y creo que lo que le va sucediendo a Bogo Shorts es lo que le sucede al cine colombiano, y es que a medida que va creciendo va implicando más retos. El festival asimismo requiere más posicionamiento internacional, más conexión con la ciudad. Estamos de hecho en el sofá porque necesitamos conectar con públicos más jóvenes. Es un festival que implica renovarse constantemente. Creo que la gran complejidad, como la de todos los proyectos culturales, es financiación. Es un lugar que seguramente hay un apoyo importante del Estado, hay un apoyo a veces de la empresa privada, pero no es suficiente para el tamaño del festival. El festival desde hace 5 años es calificador a los premios Oscar, es calificador a los premios Goya, y el hecho de que tenga, digamos, esa doble condición, que además no la tiene ningún otro festival en Colombia, hace que de una u otra forma también haya un llamado al corto del mundo. Estamos recibiendo alrededor de 4.500 cortos al año en la convocatoria de cerca de 120 países, y eso pues sigue imponiendo retos en términos de curaduría, del equipo de programación, de la promoción internacional misma. A ver, sabemos que obviamente por razones obvias se llega a ser calificador para los Oscars, un ejemplo. Digamos, uno como llega al inicio, y es una pregunta con mucho respeto, a decir, ok, ¿con qué criterio puedo llegar a decir yo tengo el poder, no el poder, pero sí, digamos, el criterio de poder calificar y decir, este corto es bueno, este no, este gana, este no? Eso me parece muy interesante porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero todavía uno dice, ¿en qué momento digo, ok, yo tengo la capacidad de poder decir, califico y sé que está bien y que no? Bueno, yo creo que primero, con respecto a lo de la calificación al Oscar o a estos eventos, no se trata de una sola persona, no es que yo califique cortos para el Oscar, sino que el proceso de Bogo Shorts califica esos cortos. Y cuando hablamos de ese criterio, generalmente estamos hablando de un embudo por donde pasan los cortos. Cuando estamos hablando de 4.500 cortos, entra un proceso de un comité de 20 curadores. Esos 20 curadores tienen especialidad en animación, documental, ficción,
experimental, pero además ese elemento se conjuga con las regiones. Entonces hay un especialista en animación para Europa o un especialista en animación para América Latina. Cuando pasan los cortos por ese proceso, luego llegan a un jurado y ese jurado final es el que toma las decisiones. Entonces la decisión no es de una sola persona, en este caso de los Oscar. Cuando haces la pregunta de qué criterios debería tener yo, claro, tiene que ver con experiencia, claro, tiene que ver con haber visto mucho, tiene que ver con ojalá tener posiciones, haber tenido a lo largo de la historia posiciones en diferentes puntos del audiovisual. Yo eventualmente he dirigido un par de cosas, he producido, recientemente hice sonido para un corto que estuvo en San Sebastián. No me interesa como tal la producción desde ese punto de vista, pero necesito tenerlo como un punto de referencia para entender, que creo que es lo que pasa a veces también en algunos casos con la crítica. Es muy fácil pararse desde el lado de la no creación a decir esto me gusta y no me gusta, como si uno fuera una suerte de determinador. Y yo creo que acá se vuelve también un ejercicio de conciencia del entorno. Yo no puedo comparar los cortos colombianos con los cortos europeos, pero sí puedo comparar eventualmente a Colombia con México, con Argentina, con Perú, con Ecuador, porque hay unos contextos que permiten llegar a eso. Entonces, entender el contexto de cada cinematografía es fundamental para poder tener unos criterios de evaluación. Okay. Ya que mencionas Latinoamérica, esto es un tema de conversación entre los filmmakers. Nosotros no nos presentamos, no sé si, pero acá rápidamente Nicolás y yo, nosotros somos productores audiovisuales, grabamos videoclips y tenemos ganas de meternos en el cortometraje. Hubo un momento que grabamos cortometrajes y la conversación que teníamos con nuestros compañeros es como cómo mostrar Latinoamérica como es, porque el conflicto es, quiero mostrar Latinoamérica como es Europa. Por cierta manera hay un chip de nosotros que dice, no, si se ve más europeo o americano, se ve más cinematográfico. Tú, cuando estás en la posición de juez y ven cómo los latinos o los de Bogotá directamente muestran a Bogotá, a Latinoamérica, ¿cómo te gusta? ¿Cómo debería ser para que no sea, quiero que se parezca a otro país? Miren, yo creo que para un realizador el punto de vista o el punto de partida no es cómo quiero que se vea, sino cómo pasa a través de mis ojos. ¿Cómo pasa? Eso es a través de los ojos del realizador. Es decir, no importa si tú quieres que se vea más europeo, más cinematográfica, o más Bogotá, o más Colombia, o más latinoamericana, cómo se ve a través de Dani, Bogotá. Y en la medida en que Dani tenga una visión particular, Bogotá será especial a través de los ojos de Dani. Creo que no es un asunto de tratar de copiar ningún punto de vista, sino de construir la propia visión. Y desde ahí ya se crea algo nuevo, porque cada uno tiene una perspectiva diferente del mundo, ni siquiera de Claro, yo creo que a muchos realizadores les pasa que cogen como punto de referencia otras cinematografías, y está muy bien para formarse, para eventualmente hacer un ejercicio comparativo, para tener puntos de referencia, pero al final, si yo hiciera cine, no me interesaría hacer sino el cine que saliera de Jaime Manrique. No me interesaría hacer el cine que se parece al de nadie. ¿Y cómo saldría el de Jaime Manrique? Pues depende de lo que yo haya construido en mi criterio, en mi visión, en el cine que haya visto, en los viajes, en lo que sea. Que me gusten otros directores no implicaría que yo quiera hacer un cine como el de otros directores. Ahora, no es mi caso. Yo dirijo un festival y yo no quiero ser ningún festival en particular. A mí me gusta mucho un festival que es el Festival de Clermont-Ferrand, que es el festival de cortos más grande del mundo. Vamos constantemente con el equipo a entender ese festival, pero vamos a otros festivales, pero nunca es ser como Clermont-Ferrand. Bogochors solo puede ser como Bogochors. Hay otros festivales que de hecho en Colombia dicen es que yo quisiera ser como Bogochors, y les digo es como no seas como Bogochors, sé como lo que a ti te toque ser dentro de tu contexto. Teniendo en cuenta como esta autenticidad, que yo creo que es muy clara y me gusta mucho este punto de vista, Bogochors obviamente es especial, como cualquier otro festival que tiene su identidad, ¿cierto? ¿Qué tiene de identidad que Jaime le imprimió a Bogochors? ¿Qué tiene Bogochors de Jaime auténtico? Bueno, yo creo que esto seguramente suena con una incapacidad para establecer la distancia con el trabajo, pero para mí Bogochors está todo lo que tiene en su impronta, en su forma de ser,
tiene que ver conmigo. La obsesión por los detalles, el cuidado por la gráfica, un camino de pensar muy conceptualmente qué es lo que hay detrás. Nosotros, por ejemplo, la edición del 2022, que fue la edición 20, era la edición de la luz, y llegábamos a la edición de la luz porque habíamos pasado por la oscuridad de la pandemia. Entonces, la edición de la pandemia, que fue la del 2020, fue la de las preguntas, la siguiente fue la del mapa. Llegamos a la del 2022 como la edición de la luz y nos damos cuenta que es fundamental la individualidad. Entonces nos metemos en un tema de que la siguiente edición, que fue la del año pasado, fuera la edición del cuerpo. Y esta es la edición de la mente. La próxima será la edición del espíritu. Y si ustedes se dan cuenta, lo que hay detrás es como un ejercicio de construcción conceptual profunda. No es como hagamos un afiche bonito. Nosotros no estamos haciendo un afiche bonito. Estamos haciendo un afiche que hable de la historia que queremos contar narrativamente en Bogotá. Entonces, frente a tu pregunta, esa historia es lo que a mí me toca. Okay. Es poder tener una narrativa que aporte, que genere reflexión, que construya. Pero bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, Bogotá tiene una sección que se llama colecciones, que son colecciones temáticas. Entonces puedes ver cortos de amor, o cortos de ciencia ficción, o cortos de animales. Yo soy coleccionista. Soy profundamente coleccionista friki. Okay. Soy filatelista, coleccionista de estampillas desde los 7 años. Entonces, en el festival están reflejadas muchas de mis obsesiones. Me encanta el cine de terror y me encanta la fantasía. Tenemos una sección que se llama Fanático Freak Fantástico, que de hecho comenzó en el Sofá y que ahorita es una sección enfocada al cine de género, digamos, de los géneros más extremos, y que ha cobrado mucha relevancia en el festival. Entonces, no, me podría quedar en demasiados elementos que son, al final, reflejos de una mirada que yo tengo sobre el cine. Ahora entremos con los tips de Jaime, siendo juez, pero lo que quiero que nos cuentes son tips tuyos, no tanto como, oigan, no sé, que el sonido, que tengan cuidado con el sonido, que no, siempre lo descuidan, no, muy tuyo cuando vas a revisar los cortometrajes. Estamos hablando antes de cámara y me dijo, yo creo que había visto 20.000 o más cortometrajes, supongo que tendrás tips muy específicos para estos creadores, para estos directores que puedas compartir. ¿Cuál sería? Denos 5 o 3. Mira, y un hackcito que tú digas, uff, perro, usted me pone esto acá, ay papi, me ganó, ya me ganó todo. Miren, en el camino en el que les voy a responder, seguramente los tips no van a funcionar, pero eso es un adicional. A mí me gusta que me sorprendan. Okay. Entonces el problema es que no te puedo decir con qué sorprenderme, porque si te lo digo ya no podría sorprenderme. Okay. Y es, dentro de tanta producción audiovisual que se hace, ¿en qué momento encuentro yo algo que siento que es único? Ese creo que es un primer elemento. Y es, para los realizadores, yo les decía, es como, esto suena a una frase de cajón, pero encontrar la voz propia es lo más complejo. Hay directores que tienen 10 largos, cortos, todo el tipo de producción audiovisual y no tienen voz, porque sencillamente copian lo que les aparece en las redes como tendencia y les parece que copiando eso y reproduciéndolo van a encontrar, seguramente encuentran una posición en el mercado, pero no encuentran una voz propia y un nombre que valga la pena. Que uno pueda ver una imagen y diga, eso es de Pedro Pérez, y nadie más firmaría esa imagen sino él. Y te pusiste muy alta. Eso es lo que es demasiado complejo, eso es jodido. Ahora, luego viene otro elemento y es que ojalá estén dialogando con el tiempo que viven. Ok. Yo siento que hay realizadores a los que no les importa la historia, la filosofía, la historia del arte, no saben cuáles son, no sé, los principales artistas plásticos en este momento en Colombia, o no les importa la música que está sonando, sino solo la que está de moda, o no les interesa cuáles son los conflictos que está viviendo el mundo y creen que la creación es estar ensimismados mirándose el ombligo. Y las obras tienen relevancia cuando dialogan con la sociedad. Y si no sabes en qué sociedad vives, ¿cómo vas a dialogar con él? Como lo que pasaba con el Joker 1, que le cambiaron toda la ficha a que podría ser una persona que es enferma, que supuestamente está riendo,
que toda la gente está encima, porque se transforma en un monstruo. Entonces hablaban el tema de la sociedad, es tocar esos temas que están por fuera, pero y traerlos a esto. no es tocar unos temas en particular, porque es que la mirada podría ser desde cualquier ángulo. ¿Qué es lo que a ti te importa del mundo? ¿A ti qué cosas te preocupan de lo que está pasando en el mundo? Pero no es preocuparse por el cambio climático, porque todo el mundo se preocupa por el cambio climático. Cambiar el mundo. No es cuáles son las cosas que te joden de tu existencia sobre la faz de la Tierra. Y si de esas hablas audiovisualmente, tendrías algo que decir. Sí, me dejó sin palabras. Porque tienes toda la razón. O sea, siento que a veces uno es ajeno. Es como, ay, ¿qué nos inventamos? Una persona. No, busquemos ahí, no sé, leamos un libro o cualquier cosa, pero no, uno no pone una posición que desde el inicio tu tesis es la posición de tus ojos, no de claro, otros. Pero tus ojos se forman del camino que vas sumándole a tu conocimiento. ¿Cuáles libros estás leyendo constantemente? No importa cuáles. Es decir, lees constantemente, ves cine constantemente, identificas esto me gusta y esto no me gusta, esto no me hace sentir nada. A veces hay alguien que le parece que es maravilloso, voy a decir cualquier bobada, Batman. ¿A ti te importa realmente la historia de Batman? Porque ¿por qué, sin importar si a otros les gusta, no eres capaz de decir, oye, Batman me parece una pendejada, a mí me gusta esta otra cosa? Pero a la gente le cuesta formarse criterio, porque le gusta congeniar con los otros, decirle al otro que también le gusta lo mismo que a él. Jaime, una preguntita. ¿Vas a complementar? Ok, perdón. Jaime, una cosita. ¿Qué sientes tú que tenga, o sea, es Bogo Shorts? ¿Qué es lo que te gusta o qué sientes tú que haya como ese ADN bogotano en lo creativo? ¿Qué tiene Bogotá de especial? Sí, ya que has visto tantos cortos de otros países. Mira, yo siento que tenemos una posición geográfica privilegiada. Esto parece una bobada, pero es el país que está en el centro de la conexión de las dos partes del continente, con la ciudad que está en la mitad del país que está en el centro, con la posibilidad de conectar casi que en ese vértice al mundo entero. Yo me lo imagino casi como Bogo Shorts está en Bogotá y tiene un sentido porque logra conectar a los realizadores y el talento latinoamericano con el resto del mundo. Y eso lo pienso desde una posición geográfica. Ok, chévere. Y eso creo que es maravilloso ahora. Cosas como lo que nosotros mismos nos burlamos en Bogotá, de Bogotá es multiclima, ahorita está haciendo un calor horrible y en 2 horas está haciendo un frío espantoso, o más bien un calor delicioso y un frío delicioso. Gracias a Dios está lloviendo. De una u otra forma lo que Bogotá tiene es que es como ciclotímica, cambia y baja. Bogotá no es de una única tendencia. Y yo creo que hay una cosa más bonita todavía y es Bogotá cada vez más es menos de los bogotanos. Bogotá es de todo el país. Y eso es fundamental, porque es que eso es lo que la hace rica. Que acá haya muchos paisas y caleños y gente de la costa y del Pacífico y una comunidad afro. Eso es lo que hace que Bogotá sea el... ¿Sabes qué? Sí, y lo confirmo. ¿Sabes qué pasa? Estaba viendo la entrevista de Carlos Vives con Alejandro Riaño. Alejandro Riaño, estás invitado, estás viendo esto, por amor. Y Carlos decía, amo Bogotá porque cuando vienen los otros países, ejemplo, él decía que está el tropipop. Pero si no, yo hubiera llegado a los costeños, si no hubiera estado los rolos, si no hubieran llegado los... Claro, caminos. eso implica fusiones musicales. Ajá. A muchos niveles. Y se quedó esa pureza de crear algo nuevo, si no cada uno se quedaba en cada lado, en cada región, pero gracias a Bogotá que los unió, se crearon cosas bonitas. Claro, es que pensemos qué es lo que hace a las grandes ciudades grandes, a una ciudad como Nueva York, o una ciudad como París, o como Londres, o como Roma, que son puntos de conexión. Bogotá es el punto de conexión de Colombia y yo diría que se está volviendo punto de conexión de América Latina. Wow. Y al ser un punto de conexión, ¿qué pasa? Que confluyen demasiados conocimientos, talentos, pero al mismo tiempo problemas y preocupaciones, porque ser punto de conexión hace que también sea una ciudad difícil. Es decir, no podríamos ser solamente el paraíso. Para tener el paraíso necesitamos un poquito de infierno. Sí, necesitamos caos para crear, ¿no? A veces. Me encantó esa respuesta, Jaime. Una pregunta un poco más, de pronto personal, pero chévere. ¿Qué tú dices que, eso me parece una chimba de yo sé, digamos, el director de Bogo Shorts? O sea, como un beneficio chimba que tú digas, no sé, a mí me gusta, digamos, con mi trabajo, a mí me llevan a conciertos y yo, pues, obviamente digo, no, yo voy a trabajar, pero digo, qué putería, weón. O sea, ¿qué tú dices? No, yo creo que hay una cosa, así, claro,
Yo creo que hay una cosa evidente y es que el respeto y la disciplina con la que se ha hecho el festival le ha generado ha generado que la mirada desde afuera sea eso mismo, de respeto. Nosotros respetamos el trabajo de los realizadores, el mundo del corto respeta el trabajo de Bogo Shorts. Y eso genera como beneficio a veces que te inviten a dialogar con otros festivales en el mundo. Yo soy parte de la junta directiva del Short Film Conference, que es la Asociación Mundial de Festivales de Cortos. Solo hay 3 festivales de América Latina en esa asociación, hay 300 del mundo. Y lo que me doy cuenta es que el privilegio es, ya sea por viajar, porque por supuesto hay unas invitaciones a viajar, pero ya sea por el diálogo en estas asociaciones, el gran privilegio de Bogo Shorts es poder tener un diálogo con muchas personas del mundo. Y eso para mí es como poder abrir la cabeza y es no quedarme mirando acá la ciudad cómo lucho con un patrocinadorcito, sino cómo trato de pensar qué hago expansivamente para los cortos colombianos. Cuando tú comenzaste Bogo Shorts, ¿eso era parte de tu sueño? No. ¿Se fue transformando? Yo creo que siempre tuve claro que a este festival, a esta ciudad y a este país le faltaba un festival que le diera dignidad al cortometraje. Hay algo que hay que entender y es, no podemos tener un cine posible si no hay cortometrajes. El cortometraje es la base de cualquier cinematografía. 100%. Porque el cortometraje es como el lugar donde siembras. No puede haber cosecha si no se siembra suficientemente fuerte y las mejores semillas. Eso implica abordarlo con dignidad. Y es los festivales donde se presentan cortos en Colombia o festivales de largos que presentan cortos, ¿dónde termina estando tu corto? En la sala más pequeña, en el peor horario, donde nadie llega. Los festivales grandes de acá, por no poner ningún nombre, no terminan dándole los espacios protagónicos al festival. Para mí, hacer Bogo Shorts era establecer un elemento de absoluta dignidad por el corto. Nosotros respetamos el corto porque los cortos son películas de cortometraje. Así como hay películas de largo, son películas y tienen que estar respetadas como tal. Darle la experiencia que se merecen, no en cualquier Claro, lugar. Y además es como, pero como es un corto, preséntalo con un video BIM en un telón cualquiera, en un archivo H264. Es como, no, tiene que ser en DCP, tiene que ser una pantalla de cine, tiene que ser grande. Es una película, no lo trates de otra forma. Esa es la visión que necesitamos para todo. O sea, me encanta esa visión. Y así es. O sea, realmente todo el mundo ve el corto como un experimento universitario, como que es que no se le tiene que meter plata, y eso no es así. Y no debería ser así. Claro, de hecho yo creo que tenemos un problema con el cortometraje, es que tenemos cortos en las salas de cine. Eso pareciera que no es un problema, que al contrario es que nosotros vemos cortos en las salas de cine, pero lo que pasa es que los mejores cortos de Colombia no se ven en las salas de cine. Se suelen ver los cortos que se acomodan a la norma de la ley, que es la ley de cine 814 y su reglamentación. A nosotros nos faltan más ventanas para que se vean los cortos. ¿Qué es lo que le va muy bien a Bogo Shorts? Pues que es una de las ventanas más sólidas para ver cortos, pero deberían existir muchísimas más que sigan impulsando la presencia de estos talentos. Ahora, tengamos en cuenta una cosa, se hacen muchísimos cortos malos. Porque ¿cuál es el problema del audiovisual? Que como nos cuesta tanto, que como es tan difícil, que como involucras a tanta gente, todos sienten que tienen que mostrarlo. Si tú escribes un cuento pésimo, ¿sientes que tienes que publicarlo? No, sencillamente lo botas y sigues al siguiente. Pero como haces un corto y metiste a tu familia, plata, locaciones, amigos, hay demasiada presión ¿y qué fue lo que filmó? Y si quedó pésimo, ojalá lo guardaras, ¿no? Pero fueras al siguiente. O sea, no es hacer por hacer, sino revisar, luego pasar a otro. El hecho de hacer es fundamental porque eso construye la experiencia. Pero no todo lo que se haga tiene que exhibirse. Y eso es muy jodido decírselo a los realizadores o a los productores. Claro. Porque es como, pero por lo menos lo hicimos. Sí. No, pues es como si te digo ya, ponte a pintar y pintas un cuadro horrible, ¿por qué tenemos que exhibirlo? Que es muy difícil, o sea, entiendo esa posición. Pinta el siguiente, y pinta el siguiente, y pinta el siguiente. El problema es que esto es carísimo. Porque, digamos, Nico siempre ha dicho que es mejor, y acá te voy a poner la otra cara, es mejor tenerlo, ¿cómo es que? Dilo tú mismo que tú es, tenerlo hecho que perfecto. Mejor terminado que perfecto.
Claro, pero está muy bien, es que termínalo, hazlo y termínalo. Y de pronto ponlo a circular dentro de un universo cerrado que te dé feedback, que te ayude a entender cosas. Pero quiere decir que porque lo terminaste tienes que ir a muchos festivales, porque es que ahí es donde se construye la frustración. Claro. Hay trabajos que son un proceso de crecimiento, por más de que le hayan metido todo el hombro y hayan trabajado con quien hayan trabajado. Hay trabajos que son solamente un paso más para el siguiente que sí se debería mostrar. Ok. Ya que mencionabas sobre los requisitos que deben tener en el cine, como no utilizar tal cámara, tal otra, ¿tú qué opinas con el dicho que vale más el indio que la flecha? En el caso cuando hacen cortometrajes que tienen una camarita o no, honestamente, ¿cuál es tu posición sobre eso? Mira, yo creo que tiene que ver con una cosa orgánica. A mí me parece que es válido desde trabajar con una megacámara que estás buscando un supersensor para que la imagen sea de tal calidad, a trabajar con una cámara de bajo rango, una DSLR, para hacer tus trabajos, e incluso el celular, aunque ahí ya tengo mis dudas. Yo no creo que el tema definitivamente tenga que ver con la flecha, tiene que ver con el indio. Es decir, tiene que ver con la cabeza y los ojos que están detrás. Y a veces siento a los realizadores y a los que están estudiando cine demasiado pendientes de no hacer esta película hasta que no tenga tal óptica y tal montura y tal cuerpo de cámara. Y es, primero ten la cabeza clara antes de esperar tener una óptica o los rentals que te imaginas. Primero ten claro qué es lo que vas a contar, porque si es tan bueno, pues ¿por qué no lo pruebas en cualquier nivel, incluso técnico más abajo, para que eso te abra las puertas a conseguir un mejor nivel? ¿No? Es cuando alguien dice, tengo una historia tan buena que no la voy a filmar hasta que tenga todos los elementos. Oye, si es tan buena se va a defender sola. Claro. No necesita que tengas todas esas otras cosas, ¿no? Entonces, sí creo definitivamente que el impacto humano es el fundamental. Incluso ahorita con el ejercicio de entrada y trabajo con inteligencias artificiales, en Bogochor de este año vamos a hacer un taller de creación con inteligencia artificial para cortometrajes. Igual, no solamente falta mucho tiempo, no pasará que el efecto del talento humano cambie. Es que cuando alguien diga, no, pero es que la inteligencia artificial ya podrá llegar al mismo nivel. Claro, cuando llegue al mismo nivel será la repetición de ese mismo nivel. Teniendo en cuenta esto, que llevas un poquito, digamos, como a ese futuro de, ok, la inteligencia artificial, vamos un poco más a lo que es el festival. ¿Qué vemos para Bogoshorts en el futuro? Y más como en una perspectiva de lo que tú quieres para tu festival, en crecimiento, en evolución. Bueno, Bogoshorts tiene algo que nació hace 8 años, de los 22 que tenemos, que es el BFM, el Bogoshorts Film Market, que es el único mercado dedicado al cortometraje en Latinoamérica, perdón. El BFM es el lugar donde se conectan compradores con productores, con distribuidores, que permite que los cortos se comercialicen, que permite que existan nuevas ventanas para el ejercicio, digamos, de la visualización de cortos. Creo que hace 2 años empezamos a dar unos pasos fundamentales que son volver el mercado realmente latinoamericano. Este año vamos a tener cerca de 50 proyectos, de los cuales más de 20 son proyectos del resto de América Latina. Si nosotros como festival y como mercado empezamos a conectar más realizadores para que coproduzcan, en ese momento empezamos a dar un paso adelante. Tú estás queriendo hacer un corto, pero ¿te habías imaginado hacerlo en coproducción con Argentina? ¿O con México? ¿O con Perú? Pero Bogoshorts tiene que ser el lugar para que puedas ir y conocer a ese productor mexicano o argentino, o a esos actores o a esas empresas que podrían sumarse a tu proyecto. Ese es el lugar donde estamos trabajando en Bogoshorts y es una estructuración real de industria. Para nosotros lo más importante no es el show de la alfombra roja. Para nosotros lo más importante es que esto contribuya al ejercicio de construir realmente una industria. Y sería hermoso porque pasaríamos de algo micro a macro. Lo que pasaría en Bogotá, de que vienen los paisas y demás, sería latinoamericano. No es solamente los colombianos, sino los otros países y mostrar esa Latinoamérica que nos gustaría mostrar de cierta manera, ¿no? Pero es un ejercicio que también tiene que ver con 2 cosas más: financiación y audiencias.
te iba a hablar de Si eso. trabajas con otro país, puedes acceder a los fondos de otro país, no solo a los fondos colombianos. Pero si trabajas con otro país, tu corto se va a ver en ese país y en este país. Pero ahí que nos toca dejar también un poco el egoísmo. Si quieres que un productor mexicano trabaje contigo, uno argentino, ojalá tú quieras trabajar con él y meterse en un proyecto de él, que sucede en Perú, para que esa otra persona se meta en el proyecto tuyo. Entonces es una apuesta de toma y dame. Y esa es la construcción de un cine que debemos apostar. Ok, la siguiente apuesta sería el largometraje. Te voy a contar acá la historia rápidamente a los oyentes. Y es que cuando se creó Saw, que es el juego, bueno, Saw no lo sé exactamente en español, pero esta película de terror, los universitarios lo que hicieron fue un cortometraje muy pequeño y luego de ahí se vinieron y fueron a las productoras más grandes para venderlo. Ahora, desde tu posición, ¿qué otras estrategias pueden hacer los de cortometraje para volver su cortometraje un largometraje? Bueno, yo creo que hay un primer elemento para tener en cuenta. ¿Por qué el punto de llegada es el largo? Tú sabes que tener un largo ya lo vuelve más emotivo. O sea, yo sé que puede ser, no, el cortometraje, pero el cortometraje... Pero hay muchos realizadores en el mundo que hacen solo cortos. Y esto te lo digo es porque a veces nos han vendido comercialmente que vas a fracasar si no llegas a un largo. Y es, claro, hace parte del sistema comercial, pero hay artistas muy poderosos y creadores muy fuertes que trabajan solamente en cortos. Y esto lo digo es porque para nosotros como festival, el corto no es solo un paso para llegar a, es un fin en sí mismo. Wow, es un buen punto. Eso es fundamental. Para los que quieren ser Claro, cinematógrafos. porque además no se comercializa tan fácilmente. Pero digo, ¿por qué no piensas primero en hacer bien? ¿Por qué no piensas primero en hablar antes de cantar? ¿Por qué estás pensando en cómo llego al largo si ni siquiera has llegado al corto bien? Lo mataste, sí. ¿Por qué estoy pensando en cómo haría que ese corto me lleve a un... Primero haz un corto bien, que sea suficientemente poderoso. Y si realmente lo es, los caminos se te abrirán. ¿Tú crees que entonces una visión de Jaime y Hugo Shorts es también engrandecer el corto, comercializar el corto y tener el mismo poder como un video musical? Un video musical es un fin gigante. Dentro de nuestra competencia hay videos musicales. Y de hecho yo en ese camino hablo de una cosa y es, no se trata del corto, se trata de algo que se llama las industrias del corto. Las industrias del corto son videoclip, son eventualmente videos de TikTok, corto cinematográfico, corto en VR, animación. Es decir, la gente está entrando al universo audiovisual a través de los formatos cortos. Claro. ¿Cuántas personas realmente de su círculo van y se ven una película de 2 horas? Que a ustedes les guste el cine no hace que realmente la gente que está con ustedes se vea las películas de 2 horas. Entonces, el consumo ha cambiado. 100%. Y el rey muy pronto serán los formatos cortos. Es triste. O sea, para mí es triste, pero sí tiene toda la razón que... Es un asunto de equilibrios. Yo creo que no se acabará el largo, no tiene nada que ver con eso. Siento que es un equilibrio más comercial, ¿no? Y más que estamos en un mundo donde realmente el consumo varía por tendencia. Pero además en un mundo que cada vez es más acelerado, donde la gente necesita que se mueva más rápido todo, claro, quisiéramos, desearíamos que ojalá la gente tuviera la paciencia de ver obras más profundas. Y esas obras tienen que existir y tenemos que seguirlas buscando y respetando. Pero al mismo tiempo los formatos cortos democratizan la entrada de más creadores. Claro, 100%. Listo, Jaime. No sé si Nico tengas otra cosa más, pero por terminar siempre nos gustaría como dar un mensaje y en tu caso el mensaje sería que le dirías a las personas que tienen así su guión por ahí y que les gustaría hacer un cortometraje, que lo hagan o no lo hagan. Yo creo que primero que la inspiración los coja trabajando, es decir, que no se queden pensando en que toca que esperar que llegue el dinero o que lleguen los fondos, que traten de hacer pruebas con todo lo que tengan a la mano, es decir, no paren de intentar. Si les toca construir una cámara oscura con una caja de fósforos para hacer fotos y esas ponerlas a marchar, háganlo con eso, con lo que sea que tengan a la mano. Que no desperdicien ninguna oportunidad. En esta ciudad y en este país hay muchos eventos, muchas oportunidades que se dan desde el Estado
Lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, Proimágenes Colombia, es gigantesco y la gente no se mete a todas las cosas que debería. Cuando le traemos una muestra de cortos, no se la pierdan. A veces son cortos que no van a volver a llegar y que no están en internet. Es decir, sean disciplinados en meterle contenido a su cabeza. Que haya alimento para el cerebro. El problema es que no alimentan el cerebro. La Policía Nacional y el Departamento Y de yo Seguridad quiero también, para finalizar, un poco más a esos que están comenzando como cuando tú lo hiciste, a las personas que quieren cambiar la industria, que tienen proyectos como, tan ambiciosos como Hugo Shorts, que yo creo que en su momento era algo muy ambicioso con esta visión. ¿Qué le dices? Porque tú estás cambiando la industria, estás haciendo una revolución cultural muy importante y para los creativos es muy importante. Alguien que quiere hacer proyectos como los tuyos que está comenzando, a ese pequeño Jaime. Pues mira, que uno tiene que empezar a dar los pasos con lo que el entorno le ofrece. Yo me imaginaba desde el principio un festival más grande, pero si me hubiera quedado esperando, no lo hubiera hecho. Y al final terminé comenzando en un bar, con un proyecto que ya iba andando, de hecho, y que luego me sumo para darle esa dimensión. Hoy el festival que quiero hacer no tengo el dinero para hacerlo, pero hago el que puedo hacer. Solamente si sigo empecinado en crecer de a poquito, seguramente llegaré. Y hay una cosa y es paciencia. Eso es lo que no tienen los jóvenes. Como están viendo todo el tiempo redes sociales y ven a una cantidad de influencers que crecen en 5 segundos y que tienen dinero, no tienen la paciencia de construir un proceso, un esquema, una forma de pensamiento. Paciencia en el proyecto que tengas. Y si te toca crecer de a poco, que sea de a poco, pero que sea seguro. Ok. ¿Sabes qué me parece chévere? Hemos tenido varios cracks acá y mira lo que dice ahí. La paciencia premia. Tenemos cositas en común. Qué chévere, Jaime, en serio tenerte acá. Eso fue todo por este capítulo. Dale, gracias a ustedes. Chao, cracks. Un deleite de conversación. Hola cracks, ¿cómo están? Estamos otra vez aquí, un nuevo capítulo más con un personaje muy muy especial, Jaime Manrique. La verdad no ha terminado el capítulo, pero yo creo que ya lo podemos bautizar como un crack. Volvemos a lo que más nos gusta y a lo que nos apasiona, que es todo ese mundo audiovisual. Jaime es director y fundador de Hugo Shorts, uno de los festivales más importantes de Bogotá y de Colombia. Jaime, en serio, gracias por estar acá y aceptar la invitación.